Bienvenida Iglesia, Corazón Nuevo a la casa del Señor. Welcome New Heart Church to the house of the Lord. Yes. Hoy es un día, no creo que diferente para los que le servimos al Señor, Today is a day I don't think different for the ones that serve the Lord, porque nosotros siempre celebramos a nuestro Padre Celestial. because we always celebrate our celestial Father. Pero hoy conmemoran la vida But today we commemorate the lives de aquellos que han sabido dar amor, of those that have known to give love, seguridad, security, estabilidad emocional emotional stability, y muchas cosas que los seres humanos necesitan para crecer. and many things that humans need to grow. Y en cierta forma hay padres biológicos And in many forms there's biological fathers y padres por decisión, and fathers by decision. cuando adoptan o crían un hijo que no es de ellos. When they adopt or they decide to raise a child that's not theirs. Que no solamente ayudan a levantar una vida, Not just to lift up a life, pero dan ejemplo a las familias, but give examples to the family, a la comunidad. to the community, Y los que conocen a Cristo, and those that know Christ, a toda la iglesia. to all the church. Y hoy queremos celebrar And today we want to celebrate la vida de cada uno de ellos. the life of each and every one of them. Y voy a comenzar con una anécdota. I'm going to start with Anna note. Esta semana, bueno, todo el mundo sabe que yo cuido niños. This week, everybody knows that I watch children, have a daycare, Y ahora lo que tengo es bebés, and now all I have is babies, couple babies. a couple of babies. Y yo decía, ¿cómo And I say, how yo le hago sentir a estos padres que sus hijos los quieren, los aman? have I taught these kids how to show their fathers that their children love them? Y nuevamente esto. And it came to my mind, Normalmente cuando tú amas a alguien, normally when you love someone, tú tratas de imitar a esa persona. you try to imitate that person. Tú tratas de ser como esa persona. You try to be like that person. Tú, por lo menos los niños pequeños, es que piensan los niños pequeños, un héroe, And I think, the little kids heroes. oh, heroes. They go Superman, Spider-Man. Right. Pero cuando nosotros le enseñamos una buena base a nuestros hijos, But when we teach our children a good base, ellos aprenden a amar a quien les da la vida. they learn to love those who give their lives, Aquellos que les muestran el amor de Cristo. those who show them the love of Christ. Y yo quiero compartir con ustedes algo And ahora I want to mismo. share something with you guys. Yo quiero compartir una foto I want de un to pie. share a photo of a foot. Si la hermana me puede ayudar. Esto fue uno de los... Oh, wait a minute. Oh. En esta foto, uno de mis niños, en realidad no, porque yo soy muy pequeño. In this picture, one of my children, Yo puse un zapato grande I put a big shoe y la huella del niño pequeño, and the fingerprint, the footprint. the footprint of the child, y puse una corbata. And I put a tie Que supuestamente, normalmente los adultos se ponen esas that corbatas. usually adults are the ones to put on a Hoy el pastor no tie. se puso la de él. Today the pastor didn't do his. Entonces puse un baberito que dice I love you daddy. And then I put a little bit that says I love you, daddy. Porque yo quería que esos padres sintieran Because I wanted those fathers to feel que ellos son el ejemplo a seguir that they are the examples that they're following, para cuando ellos sean adultos. so that when they become adults, Que algún día that one day ese niño that child quiere ir detrás de las pisadas de su papá. will want to go behind the footsteps of his father. Y ahora vamos a pasar a la otra foto. And now we're going to go to the next photo, Porque yo decía, como una niña, because I was saying, how can a girl, le voy a poner el Bigfoot y el tie. how am I going to put a big foot in his house for a girl? Pero hay algo que siempre ellos quieren aprender But de lo que hace su papá. they always want to learn from their father. Y nos hemos dado cuenta que mi nietecita And it came to me that my granddaughter, le gusta el ritmo she likes the music, y tiene buen ritmo. and she has good rhythm. Y lo que tiene son 9 meses. And she's only 9 months. Y su papá toca la batería. And her dad plays the drums. So, a mi hijo yo le hice uno So for my son, I did one
que lo inspira a él that will inspire him a continuar enseñando lo que él to hace. continue teaching her what he does. So, lo importante, ya lo podemos cambiar, So the important thing es que nosotros siempre buscamos a alguien a quien seguir. is that we always find someone to follow. Yo creo que eso es un instinto humano. I think that's a human instinct. Nosotros necesitamos ver un ejemplo. We need to see an example, Pero but no todos nacemos con ese privilegio. not all of us were born with that privilege. Hay gente que no se crió con un padre. There's people that didn't grow up with a father. No puedo decir que no me crié con un padre, I can't say that I didn't grow up with a father, aunque lo perdí cuando tenía menos de 2 años. although I lost my father when I was less than 12 years old. 2. Oh, 2. Yeah. I never said those things. No, 2. Less than 2 years old. Pero tuve la figura paternal por medio de mi abuelito. But I had a father figure because of my grandfather. Siempre había algo que me enseñaba There was always something that he would teach me cuál era más o menos el patrón del que se supone que fuera un padre. that it was in a way that it would be like if he was my father. Yeah. Y lo pude ver, And I could see it. aunque no tenía buenos ejemplos alrededor. Although I didn't have good examples around me, Yo me crié con todos mis primos. I grew up with all of my cousins. Y yo veía que el papá de aquellos tres bebía. And I saw the father of those 3 drank. Mi tía sufría mucho My aunt suffered. y por consecuencia mis primos. And for consequences, my cousin. Tuve otro There was another que no era estable en su matrimonio. that wasn't stable in their marriage. Ustedes podrán sobreentender lo que quiero decir. You can understand. Y muchos ejemplos que no me enseñaban a mí And many examples that didn't teach me cuál era esa figura paternal que se supone que nosotros tuviéramos. what was that father figure that we're supposed To have. have. Como les dije, yo no tuve el mío propio. Like I said, I didn't have my father. So, yo miraba mucho So I would look a lot en los otros padres. in the other fathers. Y yo, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? And I say, Lord, what are we going to do? Eso no nacieron con el privilegio y nosotros no podemos escoger. Some didn't have that privilege and we can't get it. No, we can choose quiénes van a ser nuestra familia. We can't choose who our family is going to be. Quién nos van a criar, Who's going to, con quién vamos a vivir, who we're going to live with, cómo vamos a ser alimentados, how our health is going to be, qué estilo de vida nos van a enseñar. what lifestyle they're going to show us. Y esa es la realidad. And that's just reality. Todos crecemos en un patrón diferente. We all grew up in a different environment. Pero, aunque nos haya tocado vivir diferentes formas But although it's happened that we all live different forms de cómo nos criamos, cómo crecimos, of how we grew up, how they raised us, qué ejemplo tuvimos de un padre. what example we had as a father. A veces las madres de nosotros tuvieron que tomar ese rol. Sometimes the mother is the one that has to take that role. Conozco muchas mujeres I know many women que han tenido that has had to que ser casi padre y madre para sus hijos. be the mom and the dad for their children. Y mucha gente en la sociedad And many people in society ha crecido así. has been raised like that. Pero no tiene que ser así. But it doesn't have to be like that. Porque cada uno de nosotros Because tuvimos un propósito de por qué crecimos en ese lugar y en ese momento y con esas personas. each and every one of us have a purpose on why we grew up like that, why we had those moments. Y tenemos que buscar ese propósito. And we have to find that Y la purpose. única forma de encontrar ese propósito And the only way we're going to find that purpose es viniendo a los caminos del Señor. is coming to the feet of the Lord. Fuera de los caminos del Señor siempre va a haber un vacío, Out of the path of the Lord, there's always going to be emptiness. siempre va a haber una pregunta. There's always going to be questions. ¿Por qué yo? Why me? ¿Por qué a mí todo me pasa? Why me? Why ¿Por does qué yo everything crecí happen to me? así? Why Y does todo it es be like ¿por qué? that? ¿Por qué? ¿Por qué? Everything's why. Pero nunca se pregunta, But you never ask, ¿para qué? for what? Porque todo lo que vivimos cada uno de nosotros, Because everything that each and every one of us has lived los que venimos a los caminos del Señor, brings us to the path of the los que hemos Lord. escogido servirle al Señor, tiene un propósito mayor. We have a greater purpose. Aleluya. Tenemos que buscar We have to ese find propósito. that purpose. Nuestra tarea, la tarea de cada uno de los que nos está escuchando, assignment, The assignment
each and every one of us es ¿por qué? Ay, santo Dios. ¿Por qué Dios te pensó? it's why ¿Por qué te formó? What he thought about you. why did he think of you? What did he make of me? ¿Por qué él te trajo al mundo? Why did he bring me to this world? Porque todos somos creación de Because Dios. all of us are creation Y of eso lo God. estuvimos hablando los miércoles en And la we were clase. speaking about that Wednesday in Bible Hemos study. estado estudiando los miércoles de la iglesia del Señor. We've been studying on Wednesdays the church of the Lord. ¿Y quiénes somos cada uno como iglesia? And ¿Quiénes somos cada uno como what we iglesia? are, each of us as the church. Todos somos criaturas, We're all creation. pero ¿quiénes vienen a ser hijos de Dios? But who is going to be a child of God? Aquel que lo acepta. The one that accepts him. Aquel que lo acepta. The one that accepts him. Porque mire lo que dice la palabra. Because look at what the word says. Y no creo que esto es solamente para nosotros. And don't think that it's just for us. Busquemos en Salmos 139, We look in Psalms 139, del 13 al 18. from 13 to 18. Porque esa fue la intención del Padre. Because this was the intention of the Father. Porque yo no creo que él dijo, aquel es el que me va a servir, aquel es el que no me va a servir. Él intencionó a cada uno, él lo creó con una intención y Because he propósito. didn't just say, this one's going to serve me, and this one's going to serve me. He created each and every one of us with a purpose. Y dice, tú formaste en mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue escondido mi cuerpo, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame has not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. For your eyes saw my unformed body, and all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. How precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you. Aleluya, aleluya. Había dicho anteriormente I said it que muchos before, se preocupan y lloran toda la vida buscando. that many are worried and crying all their life finding, ¿Por qué a mí? why me? ¿Por qué yo? Why me? En vez de buscar ese plan de Dios Instead of finding that plan of God y encontrarse con el que los creó. and finding yourself with the one that created you. Porque a la vez que nosotros encontramos al creador de nuestras vidas, Because when we al find que the creator puso of una our life, intención para la vida de nosotros, and the intentions that He's made for our lives, entonces nuestras preguntas van a cambiar. then our questions will change. ¿Para qué, Señor? For what, Lord? ¿Cuál fue tu intención en medio de mis What procesos? was your intentions in the midst of this process? ¿A quién yo puedo ayudar? Who can I help? ¿Cómo muestro a Jesús How do I show Jesus en mi testimonio? in my testimony? Amen. Ahí viene la diferencia. That is the difference. Pero entonces no podemos llegar a ese punto But then we can't get to that point si no vamos a Juan 1:12, if we don't go to John 1:12, donde nos dice, where it tells us, aleluya, mas todos los que los recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Ya no dice la potestad de ser creación de Dios. It doesn't tell us that we have the right to become Creación. creation of God. Dice hijos. It says child of God. Y me gusta que la iglesia está en la casa. Porque I'm glad that everybody is home. Sorry. Porque estamos los miércoles hablando de esto, pero no todo el mundo lo ha Because on escuchado. Mondays we touched on this, but not everybody has heard it. Cuando tú decides When you decide recibirlo en tu vida, to receive him in your life, ahí tú dejas de ser solamente la creación de él. that's where you stop being just the creation of Y él God. viene a ser
nuestro Padre And He Celestial. comes to be our Heavenly Father. Y vamos entonces a Juan 15:16. And we'll go to John 15:16. 15:16. Y yo llegué a hacer esto a mí me voló la cabeza. This blow my mind. Porque nosotros decimos, ay, sí, yo acepté al Señor. Because we say, oh, I accepted the Lord. Pero miren esto qué hermoso. But look at how beautiful this is. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Y quiero hacer un entre paréntesis rápido. And I want to give a little quotation. ¿Cuántos padres no pueden tener hijos? How many fathers can't have kids, Pero ellos escogen, but they deciden decide adoptar un hijo. to adopt a child, Criar el hijo de otra persona. to raise a child of someone else's, that's someone else's. Pónganlo en perspectiva. Ellos deciden Put it in perspective. They decide tomar una vida to take a life y impartir de lo que esa persona tiene. and impart from what they have. Pues miren qué bello es nuestro Señor. Look at how beautiful is our Lord. Él nos creó, He created us, pero como decía al principio, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. but how we said in the beginning, He formed us in the womb of our Él mother. es el que nos escoge. He is the one that chooses us. Lo que pasa es que nosotros a veces no damos el tiempo suficiente The thing is that sometimes we don't give Him the sufficient time porque estamos llorando, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué because we're yo? doing the why me, why me, why me crying, Y todavía no buscan del que de verdad lo intencionó para estar en este and we mundo. still haven't looked for the intentions of the time that we are in. Tenemos que buscar ese propósito We have to look for that para purpose, nosotros poder servir de acuerdo al llamado que cada uno tenemos. so that we can serve according to the calling Y that se God va a has hacer each and every one bien of us. difícil. And it'll be hard. Cuando más deseo usted tiene que buscar del Señor, When you most want to look for the Lord, más inconvenientes se levantan. the more Inconvenientes. inconvenience will rise up. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere Because the enemy doesn't want you to. que usted entienda He doesn't want you to understand todo lo que Dios puede hacer con su vida. everything that the Lord can do with your life. Él lo quiere impedir por todas las formas. He wants to keep you back in every form Porque es un privilegio servir a because Dios. it's a privilege to serve the Lord. Y si nosotros decidimos And if we decide tomar la autoridad to take the que el authority Señor nos da that the Lord gives us, y seguir buscando y creciendo, and we keep looking and growing, como un padre que deja las pisadas y nosotros vamos en las pisadas de Él. like a father that we keep going behind His footsteps. Ustedes saben todo lo que Dios podría hacer en nuestras You vidas. guys know all the things that Va a God can ser do in our lives. difícil. It will be hard. Va a ser difícil hacer algo por primera vez, It will be hard to do something for the first time, pero poco a poco, but little by little, con agradecimiento de tu corazón al Señor. with thanksgiving from your heart to the No Lord. importa todos los procesos que tuviste que It pasar, doesn't matter all the process. porque va a llegar el momento que tú sin miedo, Because sin una lágrima, tú vas a testificar de lo que Dios hizo en ti. there's a time without crying, without tears, you're going to testify what the Lord has done. Amen. Ustedes no van a tener pena ninguna, You won't have pero es bueno que cada vez que nos paremos aquí, pena, you won't have No. fear. You won't have any shame. But there's a time that each and every one of us will stand here. usted va a venir You'll come, que le tiembla el pelo, and your hair will be standing, shaking. shaking. Even your hair gonna shake. Yeah. Los otros días le decía a alguien, cada vez que me invitan a hacer una danza, Every time they invite me to do a dance, llevo más de 22 años danzando para el Señor. I've been dancing for the Lord 22 years. Cada vez que acompaño aquí a la hermana Ashley a adorar al Señor, Every time I stand up here to worship the Lord, cada vez que tengo que venir a predicar, every time I have to come preach, hay un temor reverente a Dios, there's a reverence kind of fear to God, pero no tengo miedo, but I'm not fearful porque sé
porque el Señor me tiene aquí. because I know why the Lord has me here. Tenemos que vencer esos temores, We have to overcome those fears, pero el temor a hacer la voluntad de Dios siempre va a estar ahí. but the fear of the Lord is always going to be there. ¿Cuáles no le tienen miedo a mami y a papi cuando le dicen el nombre completo? How many aren't scared of mom and dad when they say your full name? Ah, no, mi mamá no me llamaba apellido. Mi mamá decía, Amaralis. My mom used to say, Amaralis, Y yo salía de donde estuviera. and I'll come out of wherever I was. Ah, recuérdense, mi mamá fue también el modelo de Remember, madre y padre en casa. my mom was the one that was the model of mother and father. Yo salía corriendo. I came out running Porque había un temor, because there was a fear. aunque ella siempre me enseñó lo correcto. Although she always showed me what's right. Ay, yo creo que metí la pata. No sé cómo lo vas a Oh, I hacer. think I messed up. Ah, thank you. So, siempre ese temor va a estar. So there's always going to be this Y para el fear. Señor, todo lo que tú hagas para el Señor, And everything that you do for the Lord, Señor, permite que yo lo haga bajo tu voluntad. Lord, permit that I do it under Que yo your no le will. quite, le ponga, no, que sea que tu Espíritu Santo fluya. Not that you take this, I'll take that. No, Lord, that your spirit may flow. Pero ahora vamos a, en esta misma línea, But now in the same line that we're on, y la semana pasada estuvimos hablando del Espíritu Santo. and last we were speaking about the Holy Spirit, So, yo quiero que vayan conmigo ahora a Romanos 8, I would like you to go with me to Romans 8 para que ustedes vayan evaluando so you can evaluate lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros y la protección paternal que Él tiene con cada uno de nosotros. what the Lord wants to do with each and every one of us. Se me fue el otro. Dice la palabra, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escuchen esto, son hijos, otra vez, hijos de Dios. Lee esa línea. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Aleluya. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought you about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. El espíritu mismo The, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. the Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Y si los hijos también, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs of Christ. Aleluya, lo voy a dejar ahí. And I'll leave it right there. I'm gonna leave it right there. Aleluya, sí. Tenemos que buscar a quien imitar. We have to find who we're going to imitate. Yo hablaba de los niños I talked about the children al principio. in the beginning. Es muy fácil los niños imitar. It's very easy for a child to imitate. Los otros días mi hijo me envió un video. The other day, my child sent me a video. Mi hijo estaba haciendo, ¿cómo se dice? Yeah, my son was beatboxing. Haciendo sonido. Yeah. De... algo. Mm-hmm. Bueno, mi hijo estaba haciendo sonido Mm-hmm. y su niño de 9 meses, And his 9-month-old she was child, like, she was like, and we're like, oh my goodness. Los niños les gusta imitar, tienen que seguir a alguien. the children like to imitate. They have to follow someone. Y la palabra también dice And the word also que tells us tenemos que ser como niños para ir a dormir, that we have to be like the children to go to heaven. para ir al cielo. La palabra dice The word tells que us tenemos que ser como niños that we have to be para ir like al the cielo. children to get to Pues heaven. entonces ahora vamos a empezar a beatboxing con So Jesus. now we're going to start beatboxing with Jesus. Ay, santo, se le salió la pastora. No, nos reímos porque suena Yeah. funny, We laugh because it sounds a little funny, pero eso es lo que Él quiere que but hagamos. that's what He wants us to do. Pero ¿cómo tú puedes imitar a alguien que tú no conoces? But how can you imitate someone that you don't know? Aquí es que se pone buena la cosa. Si tú no conoces If you don't know Him, el que fue a la cruz y murió por ti, the one that went to the cross and died for you, ¿cómo tú lo imitas? how do you imitate Him? ¿Cómo tú lo sigues? How do you follow Him? ¿Cómo tú vas cambiando tu carácter? How do you go changing your character? Porque la personalidad, eso está con uno. Because personality, Pero uno empieza a adoptar el carácter de Cristo. but one starts to adapt to the character of Christ. Aleluya, aleluya. Tenemos que seguir un ejemplo. We have to follow an example. Motívate.
Motivate yourself. Busca la forma Find a way de seguir a Cristo. to follow Porque hay Christ. personas que pueden estar años y años y años en la iglesia There's some people that can go years and years and years in church, escuchando palabra, listening to word, trabajando en ministerio, working in ministry, pero no son seguidores de Cristo. but they're not followers of Christ. No están pisando las huellas del Señor. They're not following the footsteps of Porque the de la Lord. puerta para afuera Because from the door outside, no se atreven a decirle a nadie, they don't dare to tell anyone, Cristo te ama. Jesus loves you. Entonces no estás siguiendo las huellas de Jesús. Then you're not following the footsteps of the Lord. Y si tú quieres And if you want que tu Padre Celestial, que el Dios que está en los cielos, that your Heavenly Father, the one that's in heaven, tome la posición paternal en tu vida, takes the paternal position in your life, tú tienes que seguir al Hijo. you have to follow Christ. Aleluya. Cuando nosotros tenemos un buen ejemplo vivo al frente de nosotros, When we have a live example in front of us, es muy beneficioso. it's very beneficial. Pero el beneficio de ese que no estamos viendo, But the benefit is the ones that we don't see, a ese que no vemos, those that we don't see. pero por fe le creemos, But by faith we believe, sabemos knowing que Él tiene un plan perfecto. that He has the perfect plan. Maybe el pastor tenía un plan para criar sus hijos Maybe the pastor has a plan how he's going to raise his children, y no funcionó. and it didn't work. O funcionó, Oh, it worked. hizo así entre los dos. Pero usted sabe qué, But you know what? el que está en Cristo, The one that's in el Christ, plan vuelve a esa perfección. the good plan will Yes. make perfection. Go back to that, esa perfección. A ese plan That plan que tú habías maquinado en tu mente. Que iba a that you had made in tener. your plan, in your No mind. todo va a salir exactamente como tú lo querías, Nothing's going to come out exactly how you wanted it, pero pasó. but it happened. Así mismo es el Señor. That is how the Lord is. Si tú le das la oportunidad, If you give Him the no opportunity, importa los procesos que hayan pasado, It doesn't no matter importa the qué process figura paternal tuviste en tu vida, it doesn't matter the process you've gone through or if you're a el paternal father in your life. plan que Él tenía contigo se cumple porque se cumple. The plan that Christ has, it is fulfilled because it will be fulfilled. Mira lo que dice la palabra Look at what the word en says Salmo 27, in Psalms 10. 27, 10. 27:10. No importa que si fue tu madre o fue tu padre o quién fue. It doesn't matter if it was your mother or your father. La or your palabra wife. dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran, The word says that although my mother and father left me, con todo Jehová me recogerá. with everything the Lord will pick me up. Y usted dice, ¿qué significa ese todo? And you say, what does that everything signify? Con esos procesos, With those con esas processes, heridas, with those hurts, con esas preguntas, with those questions, con todo Él te va a recoger. with all of that, He'll pick you up. Y Él va a decir, aquí estoy yo, And He's going to say, here I am, el Padre que tú necesitas the Father that en este tiempo. you've been needing in this time. El que va a hacer cumplir el propósito porque te sembré en el vientre de tu madre. The one that made you with a purpose in the womb of your mother. El que permitió que cosas The pasaran. one that permitted that these things Porque happen. no todo lo hace el enemigo. Because not everything's the enemy. Hay cosas que el Señor permite que pasen There's things that the Lord permits to happen para moldear tu to carácter, mold your character, para crearte más fuerte en Él, to create you more para que aprendas a strong, depender de Él. so you can learn to depend on Him. Especialmente cuando vienes a los caminos del Señor. Especially when you come to Es the feet of the cuando Lord. más tienes que aprender a That's when aprender you mostly have to depend on y Him. tomar esa paternidad que Él te está And ofreciendo. take that paternity as a father that He's offering you. Y vamos a buscar en Génesis 12:1. We're going to look in Genesis ¿Ustedes se 12:1. acuerdan cuando el Señor llamó a Abraham, que estuvimos estudiando hace un par de meses atrás? Do you remember when Christ called Abraham? We were learning that a couple months ago. Hablamos de eso. We spoke about that. En el versículo, sí, en el versículo Génesis 12:1 dice, In Genesis 12:1 it reads, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. the Lord has said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land that I will show you. Hay gente There's people que obedece a Dios that obey God y dejan todo.
and they leave everything. Aunque hayan tenido los padres más buenos y perfectos del mundo, Although they had the most perfect and great parents in the world, por seguir a Cristo. to follow Christ. Y no estoy diciendo que se olviden de ellos, I'm not saying they forget about them. no me malinterpreten. Don't interpret me Pero hay wrong. momentos que tú tienes que dejar But there's moments that you have to todo eso que te enseñaron, leave everything that con they todo taught you, aquello que tú creciste, everything con that you una grew up with, cultura, all the con culture, un modo de vivir, the way you live. el lifestyle, de lo que quise decir, pero no me salió en español. Mhm. Todo, Everything. para que el Señor te muestre un nuevo camino, So that the Lord shows you a new way, una nueva forma, a new form, para que andes como hijo de luz. so that we go as children of light. Aleluya. ¿Y por qué digo hijo de luz? And why do I say children of light? Vamos a Efesios Let's go to Ephesians. 5 del 1 al 2. Ephesians 5, 1-2. Y aquí es donde vamos entrando a que tenemos que ser como niños y tenemos que empezar a imitar. This is where we're going to go into who we should be imitating Aleluya. Y ser como niños nuevamente. and be like children again. Porque si nosotros aceptamos al Señor, Because if we accept the Lord, pastor, ¿qué edad teníamos nosotros cuando aceptamos al Señor? ¿Como los 30 más o menos? No, 29, 28 por ahí, algo así. they're about 28, 29 when they accepted the Lord. Usted dirá, pero ¿cómo una persona de 28 años puede ser como un niño? And how do you say a person that's 28, 29 years old is to be like a child? Tenemos que ¿cómo se diría la computadora? Reboot. Ajá, en español no sé cómo se dice. We have to reboot ourselves. Reiniciar, gracias pastor. Tenemos que reiniciar nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida, todo aquello que dijimos que el Señor quiere hacer nuevo We en have to nuestra reboot vida. our lifestyle, reboot our mind, everything that God wants to do new in us. Y Él, mire cómo dice aquí, And look at how it says here. y esto lo escribió el hermano Pablo. And this Paul wrote. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. And it says, follow God's example, therefore, as dearly loved children, Y andar en amor como también Cristo nos amó. and walk in the way of love just as Christ loved us, Y se entregó a sí mismo por nosotros. and how he gave himself for us Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. as a fragrant offering and sacrifice to God. Aquí nos anima. This, Anima, exalt, or something like that. okay. A imitar a Dios. This- Andar en amor. This motivates us to walk like Christ, to Sí. walk in love, Ajá, y crecer en amor y ser como su Hijo Jesús. and grow in love like Jesus. Y él dice en 1 de Corintios And he- 11:1. He tells us in 1 Corinthians 11:1. Aleluya. Y lo vuelve y lo repite. Y usted dice, pero ¿por qué lo repetía tanto? Porque nosotros no queremos que usted nos imite a nosotros. Por eso Pablo lo repetía. And maybe you're saying, why are we repeating this so much? And it's because we need someone to be an example. That's why Paul repeated it so much. Pablo no quería que nosotros lo imitáramos a él, a Pablo. Paul didn't want us to imitate him. Él quería recalcar que era al Señor, a Jesucristo que teníamos que imitar. He wanted us to remember that it's Christ that we needed to imitate. Yo no quiero que un día yo Marely diga, yo no voy a danzar I don't want Joma to say one day, I'm not going to porque yo dance no lo hago como la pastora. because I don't do it like the pastora. Tú tienes tus propios dones y talentos. You have your own gifts and talents. Jamás van a ser igual que los de la It's pastora. never going to be like the pastora Pero tú sigues a Cristo because you follow Christ y tú vas a reflejar a Cristo de la manera que tú and you'll dances. reflect Christ in the way you dance. Amen. O sea, no queremos que ustedes nos imiten a nosotros. We don't want you guys to imitate us Porque ustedes tienen algo especial que Dios puso en cada uno de because you ustedes. have something special that Christ put in each and every one of you. Yo no tengo lo que ustedes tienen. I don't have what you have. So, nunca pretendan imitarnos a nosotros. So never try to imitate us. La única cosa que le permitimos que nos imiten The only thing I ask you to imitate us in es que busquen de Cristo. is finding Christ, is like seeking Christ. Y dejen que Él
and letting los Him continúe transformando día a día. continue transforming you day and day. Y en esa última primera de Corintios 11:1 dice, And 1 Corinthians sed 11:1, imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. follow my example as I follow the example of Christ. So, no es que sean como yo, So it's not to be like me, es que lleguen a ser como Él. but it's to be like Him. Yes. Amen. Porque Él es nuestro ejemplo Because He is our example y Él está dispuesto and He's willing a que tú llegues a cada plan, propósito que Dios haya plasmado en tu vida. Yes. He's ready for you to get to every plan and purpose that God has put in your life. Él quiere cubrir esa necesidad de paternidad en tu vida. He wants to cover that paternal father that you need in your life. Y ustedes se acuerdan cuando leímos aquí la palabra que nadie irá al Padre si no es por el Hijo. And remember when we read that word that no one comes to the Father except through His Son? Y se acuerdan que no hay otra forma. And know that there's no form. O sea, no hay sacrificio que usted pueda hacer. Mira, yo voy a venir a la iglesia en rodillas, voy a entrar a estar aquí para que Dios me dé esto. No. There's no sacrifice you can make. I'm going to come into the El church. último I'm gonna come here sacrificio so ya God can Cristo lo bless hizo en me. la cruz. No, the sacrifice was done on the cross by Pero Él Jesus quiere Christ. que tú continúes siguiendo sus pasos mientras Él estuvo en esta tierra. But He wants you to Porque keep on Él His path es as you're on el earth. Hijo de Dios, es el Dios encarnado que vino a la Because He is tierra. the human Son that came down to give His life. Yes. So, por Él nosotros estamos aquí. So for Him, that's why we're here. Si Él no hubiera resucitado al tercer día, If He didn't resurrect that third en day, vano estuviéramos hablando. we wouldn't be talking. We'll be talking in Y Él vain. está sentado a la diestra del And Padre. now He's at the right side of the Y es Father. nuestro momento And it's our moment de continuar haciendo lo que Él nos enseñó en esta tierra. to keep doing. Pero la única by the forma example de He gave us. hacerlo But the only way to do it es conociéndolo por la palabra que Él plasmó en este libro, que is se llama knowing Biblia. Him. Is knowing Him through the word that He gave us in this book. Si usted no lo busca, si usted no la lee, si usted no le pide al Espíritu Santo If you don't seek Him, if you don't read the Bible, if you don't ask the Holy Spirit que le muestre, to que le show ayude. you, to help you, Una cosa que yo siempre le digo al Señor one thing that I always tell the Lord cuando voy a hacer cualquier cosa para Él, when I'm going to do anything for lo Him, más chiquito, the smallest thing, ustedes se reirán, you'll poniendo las cosas, acomodando las cosas, yo digo, Señor, putting the things, getting things ready, and I tell Him, Lord, que sea según tú lo quieres. that it'll be how you want it. Yes. Deja que tu Espíritu Santo me dirija. Si hay algo que no te agrada de lo que estamos haciendo, muéstramelo. And let your Holy Spirit guide me. If there's something that I'm doing wrong, show me. Ustedes saben que eso me acuerda a algo también. You know that reminds me of something. Los hijos de nosotros, hay uno que lo hace más que el otro, pero los hijos de nosotros normalmente llaman a Miguel Our children, there's one that does it more than the other, but usually our children call Miguel antes de tomar una decisión bien importante. before making a very important decision. La esposa de mi hijo mayor al principio no entendía para nada. My son's wife would call me in the beginning and I didn't understand. Pero ¿por qué él va donde el papá? But, Él se casó conmigo ahora. but why does he call his dad? Didn't he just marry me? Porque él sabe que por experiencia, Because he knows that's by experience. papá siempre le ha dado buenos consejos. My dad's always going to give me that Pues ahora a nosotros nos toca hacer lo mismo. good counseling. Ahora nos toca hacer lo mismo. And now it's for us to do the same. Nosotros ahora lo que vamos a buscar el consejo de Dios We now look for the counseling of y God dejarnos que Él and let that He nos enseñe, nos muestre, nos dirija. Yes. shows us, He Ahí guides tú us. tienes ese padre Now you have that father que a lo mejor tuviste un vacío de él, that maybe you emptiness of him. had an emptiness from your dad. A lo mejor un coraje porque no te trató bien. Maybe you had hardship because he didn't treat you right. Maybe nunca lo conociste, Maybe you never knew him. nunca lo viste, You never seen him. creciste sin él. You grew up without him. Miren cuántas historias yo no he visto en televisión que las personas siguen con ese vacío. How many stories have I seen on TV that people stay with the emptiness, Y emptiness, se emptiness, meten en el DNA, and they a go chequearse el DNA, a ver quién es su padre biológico. and they go to do DNA to see who's their biological Se father. encuentran hasta 30, 40 años. They find him after 30, 40 years. Se abrazan y lloran. They hug each other and cry. Pero esperaste 40 años con un vacío que alguien pudo llenar. But you waited 40 years with the emptiness that someone could have filled. Amen. Y tuviste que pagar para encontrar esa persona.
and you had to pay to find that person, y de momento te diste cuenta que lloraron, se conocieron, and in that moment you seen that you cried, y eso no cambió nada en tu vida. and that didn't change anything in your life. ¿Por qué? Why? Porque tú lloraste por no tener los 40 años. Because you cried because you didn't have those other 40 years. Y después de 40 años, ¿tú vas a poder revivir esos 40 años? And after 40 years, you can relive those 40 Con years. con el único que tú puedes hacer eso With the only one that you can do that es con Dios. is with Christ. Porque tú naces de nuevo. Because you are reborn. Amen. Aunque tú encuentres al papá que no tuviste después de 30 y 40 años, Although you may find that father you didn't have for 30, 40 years, tú no vas a poder revivir esos momentos. you can't relive those moments. Pero cuando tú aceptas a But Cristo, when you accept Christ, tú naces de nuevo. you are reborn. Tú empiezas a vivir. You start to live. Tú empiezas a llenar vacíos. You start to be filled those emptiness. Y yo le voy a decir una And cosa. I'm going to tell you Y something. esto es parte de mi And testimonio. this is part of my testimony. Yo tenía casa, I had a house, yo tenía carro, car, un esposo que pagaba los biles, a husband that paid the bills, que nunca me faltó el respeto, that never disrespected me, no bebía, didn't drink, no hacía nada malo. didn't do anything wrong. Y en un momento de mi adultez, And in one moment in me being an adult, yo sentí un vacío. I felt an emptiness. Y yo decía, ¿de dónde viene esto? And I say, where does this come from? ¿De dónde viene esto? Where did this come from? Ya yo tenía mi primer hijo, I already had my first son. creo que estaba embarazado, ya había tenido el segundo. I was already pregnant for the second. Y yo like, ¿qué es esto que me And falta? I'm like, what is this that's empty? What's missing? Yes. What's missing? Jesus. Yes. Nunca tuve I never had esa completa figura de mi padre that complete figure of my father creciendo. growing up. No la tuve. I didn't have it. Tuve fotos I had pictures de mi papá biológico. of my biological father. Tuve historias I had que stories me decían mis tías, mis primos. that my aunts and cousins would tell me. Después mi abuelito, cuando cumplí los 16 años, falleció. Then my grandfather, when I was 16, he passed away. Tuve un padrastro, I had a stepfather, stepfather, pero fue temporalmente. but it was very temporary. No lo tuve full time, I didn't have him full no lo time. tuve tiempo completo. I didn't have him. Mi mamá se recasó cuando ya yo era madre de 2 hijos. My mom got remarried when I already had 2 children. Él pasó a ser el abuelo de mis hijos, He was the grandfather of my children, pero no fue mi papá. but he wasn't my father. Lo aprendí a amar. I learned wrong. I learned to love him. Oh, I learned to love him, Pero nunca tuvo la posición de papá en mi vida. but he never had the position as a father in my life. Aunque sí tuvo la posición de abuelo para mis hijos, porque Cuando- ellos eran chiquititos. Although yes, he played that role of a grandfather for my children because they were small, Pero ese era el vacío que había dentro de mí. but that was the emptiness that was inside of me. Y ese vacío, cuando yo era joven, antes de casarme, And that emptiness, when I was young, before getting married, me hizo cometer muchos errores. it made me commit Me di many cuenta errors. después que vine a los caminos del After I Señor. came to the feet of the Lord, I Porque realized, estaba buscando amor because I was looking for love en la figura masculina, in a masculine figure, para compensar no haber tenido un padre. to reconcile En mi me vida. not having a father in my life. Pero ustedes saben que But you know what? llegó el día. The day came. Entré a la casa del Señor. I came into the house of the Lord. Nunca había entrado a una iglesia, I never had Eva, come to a church, una iglesia cristiana. a Christian church. Nosotros éramos católicos, We were Catholic, solamente de eventos. just on events. Yo crecí en un colegio católico. I grew up in a Catholic college, No college, it was school. school. Que le dicen en Puerto Rico colegio. Pero no sabía de la palabra de Dios. But I didn't know about the word of the Lord. Cuando yo empecé a leer y a entender la palabra del Señor, When I started to read cuando the yo word of the empecé a Lord, recibir lo que Dios tenía para when mi I vida, started to receive what God pude had for ver my life, I could see el porqué de mis procesos. the why of my processes. Pude ver el por qué crecí como crecí. I could see why I grew up the way I grew Pude up. ver su mano I could see His hand, las veces que me salvó y me guardó the times that He saved me and kept me antes de yo llegar a Él. before I came to Him. Amen. Yo vi, o sea, después pude ver y entender que fue Él. After
I came to him and my eyes were open. I could see the things that he would do to keep me, para llegar aquí. to get here. Y pude entender que la única persona que podía abrazarme And I think that the only person that could hug me y enseñarme ese amor que tanto me hizo falta and teach me that love that was era él. that was missing was him. Cuando eso empezó a llenar mi corazón, When he started to fill my heart, wow, wow, ya yo no lloraba el por qué, I didn't cry the whys. ya yo no decía si hubiera sido así. I didn't say if it was like this. Yo creo que no creo que alguien haya escuchado de mi boca, si mi papá no hubiera muerto, I don't think anybody heard from my mouth if my dad wasn't dead, si mi padrastro se hubiera casado y vivido con nosotros, if my parents were My married, stepfather. if my stepfather was living with us, si el esposo de mi mamá hubiera llegado muchos años antes. the husband of my father would have came many years ago. De my mother, the husband of my mother. Yeah, the husband of your mother. You know, yo no hago esas preguntas I don't ask those porque yo questions sé que yo tuve que pasar mi proceso. because I know that I had to go through my process. Y yo sé que algunos de ustedes se identificarán. And I know some of you can Muchos de identify ustedes with it. dirán, porque yo no crecí con mis dos Many of padres. you can say, why didn't I have both parents in my Miren, life? dejen la pregunta. Stop with the questions. Ábrele tu corazón a Cristo. Open your heart to Christ, Y todo esto va a quedar en el pasado. and all this will stay in the Ahora. past. Now, Lo vas a usar He'll use it para tocar vidas. to touch lives, Yes. Para decir, yo estuve ahí. to say, I was there. Yo tuve un vacío, I had an emptiness, pero Cristo lo llenó. but Christ filled it. Y yo tengo un Padre en el cielo And I have a Father in heaven que hace todo por mí that does everything for me y para mí. and for. Y de la misma manera, And in that same way, yo he aprendido I've learned a seguir esas pisadas. to follow those footsteps. Aunque duela, Although it may hurt, aunque la gente me critique, although they criticize me, aunque la gente no entienda, although they don't understand, ahora yo sigo las pisadas de mi Padre now celestial. I stay in the footsteps of my Heavenly Father. Si mi nariz se parecía a la de mi papá If my nose is like my dad's y mis orejitas a las de mi mamá, and my ears look like my mom's, ahora yo digo, now I say, yo soy imagen I'm the image a mi Padre celestial. of my Father. Ya no necesito buscar semejanza a nadie más. You don't have to look for any different example. Solamente me voy a preocupar I'm going to just worry about de reflejarlo a Él, reflecting Him porque para eso Él te creó. because that's what I was created for. Ahora pregúntate tú, Now ask yourself, ¿para qué Él te creó? for what was I created? Si todavía no lo sabes, If you don't know, si todavía no lo sabes, if you still don't know, mucho trabajo por hacer, there's much work to do, mucho que crecer. much to grow, Y únete a personas and unite yourself with people que te motiven, that motivate que you, te levanten las manos, that raise your hand, que de verdad le sirvan al Señor con espíritu y en verdad. that really serve the Lord in spirit and in truth. Porque si tú te vas al compañero de trabajo que no le sirve al Señor, Because you're going to hang around somebody Si from tú work te vas that con la- doesn't serve the Lord. si tú te vas con la amiga que creció contigo pero no le sirve al Señor, If you go with a friend that you grew up with but doesn't serve the Lord, no es que los dejes a un lado, it's not that they leave us to the side. es que busca gente madura en el Señor. It's to Porque look nos- for people that are mature in the Lord. Porque nosotros somos seres relacionales. ¡Santo! We're relationship people. Tenemos que vivir con otras We personas. have to live with other people. Para eso el Señor nos creó. That's why the Lord No es para made ser us, llanero solitario. not to be alone. So, equípate, júntate con gente que te ayude a crecer espiritualmente. So equip yourself and get yourself connected to people that will help you grow spiritually, Para que puedas llegar so that you can get. a no necesitar después a nadie. It's not that you're not going to Porque need nobody, solamente con saber quién es Él, because only with knowing Him, tú continuarás el camino que Él ha trazado para ti. you will continue in the path that He has for you. So, amados, So, loved ones, yo sé que se leyeron muchas escrituras, I know that we read a lot of word, pero lo hacemos porque queremos que ustedes sepan que no es por emoción, but it's because I want you to know that it's not by emotion. no es porque queremos dar hincapié de que tienes que buscar de Dios, porque sí, ese es nuestro hincapié, pero hincapié.
santo Dios. No, mami, don't try literally. Don't try literally. Yeah, that's slang. Don't worry about it. No traten, se me fue hasta la línea. No traten de... No, it's okay. Somos humanos, ¿verdad, pastor? Que somos humanos. Se nos va y se viene. Pero el Señor, Él no tiene ese problemita. El But the Señor, Lord doesn't have that problem. Él no. He doesn't. Su sí es sí, su no es no, su promesa Yes, se yes, cumple, no, no, su his plan promises sigue are adelante. made. Amen. So, si nosotros fallamos porque se nos olvidó algo, So if we fail because we forgot something, no te the lo Lord preocupes. remembered. Él nos lo va a recordar un poquito después. Y He'll por aquí remind viene el us. pastor que viene el padre de mis hijos, el pastor de la casa, The padre father of my espiritual kids, de the ustedes. father, the Y spiritual él va a father tomar of un yours. momento para Philippians 3:17. Y juntos vamos a cerrar. Ya que perdió el hilo, Lo agarró él. I lost the line and he cried. so Now that you let's lost back the it up. line, I'm gonna grab it. Filipenses Philippians capítulo 3, versículo 17. 3:17, Y leamos juntos. and we'll read it together. ¿Están todos ahí? Is everyone there? Philippians 3:17. She's going to read it in English, but okay. Amén. Amen. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Join together in following my example, brothers and sisters, and just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. Ese es el pensamiento que llevaba la pastora. That is the thought that the pastora was going on. No es que imitemos al hombre, It's not that we imitate humans, pero sí tenemos que imitar personas que están imitando a Cristo. but yes, we imitate the people that are imitating Christ. Y la única razón por la que nos paramos aquí And the only reason that we stand here es porque hemos decidido sí al Señor. is because we have told God yes. Dicho sí al Señor. We have said yes to the Lord. Hemos dicho que sí a seguirle. We have said yes to following Him. Hemos dicho que sí a amarlo. We have said yes to loving Him. Hemos dicho que sí a aprender más de We Él. have said yes to learning more from Y Him. hemos dicho que sí And we have said yes a la gran comisión, to the Great Commission. que es ir y That is- predicar este that is evangelio a toda criatura. Go and tell this gospel to all creation. Y hacer testigos. And be witnesses. Y hacer testigos de su bendición. And be witnesses of His blessing. Así que sean todos bendecidos en esta So hermosa everyone mañana. be blessed in this morning. Despedimos a las redes sociales, le decimos que estaremos aquí nuevamente la semana que viene. We dismiss social media. We'll be here next Sunday. Comuníquese por privado si necesita algún tipo de oración, alguna Communicate petición. privately if you have a petition or need prayer. O si quiere aceptar al Señor, Or if amén. you would like to accept Y Christ. con mucho gusto le ayudaremos cómo orar para hacerlo. And we would like to pray with you Amen. to do that. So, en esta hora le damos gracias y les bendecimos. So at Amén. this time we give you thanks for connecting and we bless you.